Bueno, mis hermanos, les doy una cordial bienvenida a todos. Muy buenos días. Ya está iniciando la grabación y voy a compartirles aquí la pantalla. Recuerden tener allí a mano, así como lo hemos venido haciendo los días anteriores, las otras versiones para que nos puedan ayudar con la lectura de cómo se ve o de cómo se lee en las otras versiones estos textos. Bueno, entonces estábamos mirando, entonces, Hechos 8, 36, 37, ¿no? Entonces vamos, entonces, Hechos de los Apóstoles 8, 36 y 37. Aquí yo tengo 4 columnas, mis hermanos, así como en la clase pasada. La primera columna tengo Reina Valera 1909, la segunda columna tengo Reina Valera 1960 y la tercera es Nueva Versión Internacional y la cuarta es Biblia Textual. Esas son las 4 columnas que tengo aquí. Bueno, entonces estábamos viendo, habíamos quedado entonces aquí en el texto, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya el 38 efectúa, digamos que el bautismo, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él se bautizó. Bueno, entonces habíamos leído cómo estaba en la nueva versión internacional, que la nueva versión internacional decía, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta a esa pregunta, que es fundamental, ¿sí? Porque es una respuesta doctrinal, ¿sí? Resulta que no está. Sí, 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 sí lo tienen ahí. Algunos tienen de pronto la nueva versión internacional. O de pronto, recuerden que algunos tienen, creo que la hermana Marta, si no estoy mal, tiene Dios habla hoy también. Y bueno, por ejemplo, nueva traducción viviente. ¿Alguno de los hermanos tiene de pronto nueva traducción viviente? Sí, cómo no. Eso, La entonces, física, pues. sí, sí, está bien, la física. Para que nos ayuden mis hermanos y podamos, digamos, tener ahí a la mano las otras versiones, de tal forma que podamos hacer como el ejercicio bien interesante con varias versiones. Sí. Listo, me indica el momento en que... Entonces, miremos por lo menos lo que dice en una de esas, por ejemplo, en la nueva versión internacional. ¿La tiene alguien ahí? Sí, yo la tengo. Ok, hermana. ¿Y qué dice entonces allí en Hechos capítulo 8, en versículo 37? 37, no hay, 37 no hay, ¿no? La respuesta dice del eunuco es, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le pregunta. Y pasa al 38 donde dice, entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Correcto, hermana, muy bien. Entonces, no está la respuesta. Y miren, ¿y cuál fue la respuesta? De hecho, si ustedes observan lo que dice la 1909 y la 1960, es exactamente lo mismo. Dice, y respondiendo dijo, y esta es la respuesta, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Imagínense, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Prácticamente la esencia del ejercicio del bautismo, ¿sí? Creer que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Esa respuesta, que es lo fundamental en lo cual debemos creer, no está en la nueva versión internacional. ¿Alguien tiene, por ejemplo, la Dios habla hoy? O la nueva traducción viviente, o la Biblia en lenguaje actual, una de esas versiones, digamos, modernas. Sí, voy a leer la nueva traducción viviente. Bueno, nueva traducción viviente. El versículo 36 lo tiene, ¿cierto? Dice, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Listo? Entonces allí aparece luego
un asterisco, no aparece el versículo 37, pero sí acá en la parte De más abajo. Inferior. hay una nota, una nota donde dice, algunos manuscritos agregan el versículo 37. Entonces sería bueno, Luis Fernando, ya dentro de su metodología de exposición, de como erudito pedagogo, que cuando usted considere el momento oportuno en que haya que afrontar ya esto, las razones, porque el hecho de que no esté ese versículo allí tiene que haber alguna razón de los que hicieron la versión de la Biblia, ¿sí? De esta versión. Y también el hecho de que la Reina Valera lo tenga, también tiene que tener su razón. Entonces, allí es donde tenemos que ubicarnos nosotros. Lógicamente no vamos a sentar doctrina sobre esto porque pues, de esto no se trata, sino que esto es una información. El tema es cómo nos llegó la Biblia, ¿cierto? Y entonces estamos viendo todas estas situaciones de que faltan versículos, de que se agregan versículos o que se omiten, no sé. Entonces, no sé, para que de pronto tú, dentro de tu metodología de exposición, manejes las dos partes. Algunos de la versión internacional, por ejemplo, ellos defienden el por qué no está este versículo allí. ¿Correcto, hermano Luis Fernando? Así es. Que está hecho por unos, sí, cristianos evangélicos de distintas denominaciones. Después, no sé, cuando abordemos este tema, creo que los hermanos que compraron la Biblia o tienen la Biblia versión internacional, había un librito anexo en donde como manera introductoria, decía quiénes son las personas que intervinieron en la elaboración de esta nueva versión. Y si uno ve esa lista, allí hay una serie de personajes evangélicos de mucha trayectoria, de mucho peso, ¿ya? Entonces, ¿qué te digo? Y ellos no son los cristianos improvisados. Es gente muy dura, muy conocedora de los idiomas griego, hebreo, ¿sí? Y lógicamente tienen que también tener mucho dominio del español. Entonces, son estudiosos. Y ellos, lógicamente, dicen el por qué dentro de sus estudios, dentro de sus análisis, no incluyen no incluyen estos versículos que estamos analizando. Entonces, es bueno mirar las dos partes, las dos caras, ¿sí? Y las razones del uno y las razones del otro. Nosotros no nos vamos a colocar en una posición, digamos, yo diría dogmática, sino que cada cual va a tener que... Ese es el objetivo. Ese es Sí, el exacto, objetivo, mi hermano. El objetivo es que nosotros aquí en la clase mostremos, digamos, de una manera objetiva, cuáles son las situaciones que han ocasionado estas diferencias, sí, de tal manera que todos los hermanos puedan conocer digamos, de raíz, que puedan conocer de raíz por qué se ha venido a presentar eso y que conociendo las razones, digamos, de manera clara, de manera concreta, ¿sí? Las verdaderas razones por las que esto se ha venido dando, entonces, digamos que ya cada uno de manera particular toma ciertas decisiones de acuerdo a lo que cada quien, o digamos que tenga a su bien tomar alguna decisión conforme pues a lo que el Señor le muestre y también conforme obviamente a la información de cómo sucedió aquí y cómo sucedió acá. Porque aquí hay esto, porque acá hay esto, porque aquí está, porque acá no está. O sea, entender el por qué se ha dado eso es la razón digamos, final digamos, de esta serie de clases, porque finalmente cada uno de ustedes, mis hermanos, va a tomar sus propias decisiones. ¿Sí? Eso es. Y nosotros no vamos a decirle, mire, es que usted tiene que hacer esto, que no, ni más falta. ¿Sí? Para nada. Nosotros vamos a mostrar, vamos a dar una radiografía de qué se está presentando. Eso es lo que estamos viendo en este momento. En este momento, espero, si el tiempo nos ayuda, que podamos terminar los versículos. Que esa es la radiografía de cómo está.
Sí, y acto seguido después de eso, entonces, bueno, estas dos radiografías que vimos se han originado por, y ahí vienen los motivos del uno, los motivos del otro, Eso. y cada quien, básicamente, después de conocer toda esta situación, entonces ya tendrá los elementos para tomar, digamos, Hermano la Luis decisión que Fernando, alguien tenga que tomar. Adelante, mi hermano William Robles, te escucho. disculpa, nueva versión internacional, no sé si ya lo notamos o yo no estaba ahí en el momento. Ellos cubren el versículo 37, como si, o sea, no muestran la ausencia del 37. ¿Alguien tiene? Yo la tengo aquí en la aplicación y aparece el versículo 37, pero no es el versículo 37. Yo la tengo. De Yo tengo la, Navarido. nueva- Bueno, sí. yo tengo la nueva versión internacional. Bueno, el 37, ¿qué dice, hermano? Aquí no aparece, hay un signo de interrogación y hay una K pequeñita al lado y en la parte de abajo dice bautizado 37. Si cree usted de todo corazón, bien puede ir, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el hombre. Entonces, en la parte de abajo de la Biblia, parte de abajo aparece el El versículo. comentario. La Sí, parte el marginal. Porque sí, aquí en la aplicación cubren el 37, o sea, no le ponen no lo dejan en blanco, pero en esta plataforma, ¿no? Ujú. Eso es lo que me llamaba la atención. Nueva versión Sí, internacional. es correcto. ¿Alguien por casualidad tiene, mis hermanos, de pronto Dios habla hoy? ¿O la traducción del Nuevo Mundo? ¿O lenguaje actual? ¿Alguna de esas? La Profe, hermana Marta, adelante. yo he estado mirando y mirando las Biblias y he llegado a tengo un punto de vista, sería, Eso, eso. mirando que ellas ponen sus comentarios abajo y sabemos que lo que hay abajo son comentarios del autor, del que escribió, que no es que esté explícitamente en la palabra, sino que es el comentario que él saca. Entonces, dos cosas que no son igual, que no son iguales, que no pueden ser iguales, no son iguales. Dos cosas que son diferentes no son iguales, no son. Entonces, pueden ser muy similar, pero dos cosas que son diferentes no pueden ser iguales por ningún punto de vista. Es mi opinión, no es lo que yo llegué a la esta. Si no están iguales, si abajo, acá no está escrito explícitamente, entonces ellos tendrán sus puntos de vista, por qué dan el punto de vista, por qué la traducieron, por qué le cortaron, porque literalmente lo cortaron. Sí. Palabras que son muy, muy importantes, como el hecho, creer en nuestro Señor Jesucristo. Es que ¿en quién creo yo? Yo no creo en el que me bautizó, yo creo en Jesucristo que me bautizó porque lo sigo a Él, aunque no lo veo, por fe creo que Él existe. Entonces esto es algo muy puntual. Entonces yo no lo puedo dejar por comentarios. Es como cuando uno va a coger y le va a predicar a alguien. Y yo no voy a coger un versículo y voy a dar mi punto de vista y le voy a quitar y voy a meter mi punto de vista. No. Yo estoy predicando la palabra y es lo que dice la palabra y la palabra misma da la respuesta de la palabra en otro libro, en otro versículo. Es mi punto de vista. Amén, Lucho, hermana. Muy bien, muchas gracias. Lucho, en la Dios habla hoy, Sí, señor, pasa lo mismo. adelante. Aparece el versículo 36 y termina en, aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Signo de interrogación y pasa al 38, pero en la parte de abajo aparece la explicación también. Dice 8:36, algunos más añaden el versículo 37. Felipe le dijo, si cree usted de todo corazón puede, y el hombre contestó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, la esencia de la respuesta. Ajá. Bueno, está muy bien, mis hermanos. Entonces vamos por favor a 1 Corintios 15:47, si fueran tan amables. 1 Corintios 15:47. 1 Corintios, ¿qué, hermanos? Que no se escucha muy bien acá. 15:47. Hermana Marta, 15:47. Gracias, mi hermano.
Bueno, entonces voy a leer como dice en la Reina Valera, en la 1900. Primero voy a leer en la 1909 y acto seguido voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice así, en la 1909. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Yo les dije los versículos, solo 47, ¿no? Listo. Sí, Pues, sí. ajá, exactamente. Podemos leer un poquitico antes y un poquitico después si queremos ver el contexto, pero pues el versículo en el que nos queremos entrar es el 47. ¿Quieres que te Desde, lea desde el 45, te parece? ¿Sí? eh, ¿O desde el 44? Leámoslo para el contexto. Yo creo que desde el 45 queda bien. Bueno, 43. voy a leer desde el 44. Se siembra, ¿En qué versión está, mi hermano Héctor? estoy en Valeras 60. Adelante, adelante. Léalo en Reina Valera 60, adelante. Sí. Se siembra cuerpo animal, estoy en el 44. Sí, señor, adelante. Ya. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y el 47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Hasta allí o sigo? Ahí. Bueno. Y vamos a leer entonces ahorita ese versículo. Miren lo que dice el 47, ¿no? Tal como lo yo mi hermano. Dice que el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Listo? Entonces, ahí están hablando del primer Adán, ¿sí? Y digamos, la comparación es entre Adán y Jesús, que por un hombre pues entró, digamos, que el pecado, y por el otro hombre pues entró, digamos, la salvación. Entonces, miremos el versículo 47 en la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice, el primer hombre era de polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Eso, correcto. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, está bien que diga que el primer hombre es del polvo de la tierra. Está muy bien, es correcto, porque esa es la idea. Están hablando de Adán, ¿sí? Pero del segundo hombre es del cielo. Resulta que una cosa, y aquí es donde viene otra vez, por eso todos esos textos yo no me quiero saltar ninguno y quiero que todos los tengamos muy en claro, porque son consecuencias que no son menores. Y es que cuando se habla de que el segundo es del cielo, pues podría ser cualquier ente espiritual, podría ser un ángel, un arcángel, un querubín, ¿sí? Sí, podría ser digamos, un ser celestial, ¿sí? Pero una cosa es que sea del cielo, ¿sí? Obviamente el Señor Jesús es del cielo y Dios es del cielo, no hay duda alguna. Pero lo que quiero decir es que una cosa es que diga que es del cielo y otra cosa es que diga que es el Señor. O sea, una cosa es que diga que no, es que Él es de Cali y otra cosa es que diga es el alcalde de Cali. Sí, eso es Claro, distintas. sí, señor, tiene toda la razón. Sí, una cosa es que diga, no, él es de Cali. Bueno, sí, es verdad, es de Cali, pero si es de Cali puede ser cualquier cantidad de personas que cumplan con eso. Pero otra cosa es decir, no es que es el alcalde de Cali. Ah, no, el alcalde de Cali es solo uno, el que dirige la ciudad de Cali, nada más que él. ¿Sí? Entonces, ese punto, digamos, tan sutil, sutil en que es chiquitico lo que no está, resulta que tiene una gran relevancia, porque básicamente lo que está diciendo que así como el primer hombre que era Adán, era del polvo de la tierra, el segundo hombre es el Señor, ese es el Señor Jesucristo, es Dios mismo, ¿sí? Y esa es la parte donde no hay, digamos, en la versión internacional ese aspecto. Voy a leerlo como está en la otra Biblia, que es la versión textual. Dice, el primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Pero igual, una cosa es venido del cielo, o como dice la versión internacional, el segundo hombre del cielo, y otra cosa es decir que es el Señor, ¿sí? Que es el Señor. Entonces, miren las diferencias un poco chiquitas desde el punto de vista de lo que está escrito,
pero que tiene una implicación fuerte. No sé si alguien tiene allí, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente o en las otras, pues Dios habla hoy. Yo le leo traducción viviente. Dice, esa ya la leímos, mi hermano, que es... No lo ha leído, no, esa no la ha leído. Nueva Traducción Viviente, qué pena, perdón, No la he leído. Adelante, hermano. Véale, hermano Gildardo. Sí, Bueno, sí, dice señor. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, Sí. mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. ¿Esa es qué versión? Nueva traducción viviente. No, traducción viviente. Mire que en esa Nueva Traducción Viviente hay algo interesante, y es que ahí sí alcanza a mencionar que es Cristo. ¿Sí lo ve? Ahí alcanza a mencionar que es Cristo. Sin embargo, no le da el título pues de Señor, pero bueno, pero por lo menos menciona que está hablando de la persona de Jesucristo, que eso ya es un punto No lo importante. ignoran. Sí. Exactamente. ¿Cómo dicen Dios habla hoy, hermano Juan Saray? El primer hombre hecho de tierra era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. El Pero segundo no hombre es del Señor. cielo. Ok, Y hay una, pero y hay una, Y no hay una menciona explicación aquí cuál es. abajo. Y no menciona Sí, señor. cuál es. Hay una Hombre explicación cualquiera. aquí dijo que dice llevaremos la imagen de la imagen literaria es la del ser revestido. ok, listo, mi hermano. Esto es de mucho cuidado y muy Pero delicado. como sí, nota, señor. no. Sí, Como una notica. nota, como una Sí. nota en la parte inferior, sí. Ujú. Ajá. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra versión allí a mano de, no sé, lenguaje actual o alguna de las otras? Bueno, parece que no. Entonces, No. listo, muy bien, hermano. Entonces, este es otro texto en los cuales, miren que hemos notado a lo largo de todos estos textos que estamos examinando. Que ya sabemos que hay diferencias, pero entonces, ¿qué hemos notado en esas diferencias? Que en la parte escrita, algunas son sutiles, pero el significado de ese cambio no es sutil, ¿sí? El significado de ese cambio es algo que afecta directamente como el reconocimiento de la deidad del Señor Jesús o alguna profecía de cumplimiento del Señor Jesús o algún tema de este estilo. Vamos por favor a Gálatas 6:17, si fueron tan amables mis hermanos. Gálatas 6:17. O sea, lo que, Luis Fernando, lo que acabas de decir, realmente lo que estamos observando es que no hay relevancia en esos versículos que estamos analizando sobre el personaje principal que es el Señor Jesucristo. Sí, la persona principal, la valiosa, pues, sino que lo pasan como a un segundo plano porque no lo mencionan exactamente, precisando Jesús o el Cristo, sí, Como o el un Señor. sinónimo. Sí. Sí, correcto, así es. Voy a leer en la versión 1909, ¿sí? Dice, estamos en Gálatas capítulo 6, versículo 17. Dice así, voy a leer en Reina Valera 1909. Dice, de aquí adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora en la Reina Valera 1960. Bueno, voy a leerlo yo. ¿En qué cita estás, Fernando? Estamos en la cita de hermanos de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Bueno, qué pena, les doy un tiempito para que le busquen. Yo tengo la nueva versión internacional, Lucho. Listo, todavía no, hermano. Vamos a leer primero Reina Valera. Listo. Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Ya. Ok. ¿Cómo dice entonces, hermano Héctor? El versículo 17, voy a leer Reina Valera, que es la que tengo aquí. Sí, Reina Valera, 1960, supongo. Sí, 60. O sea, usted está leyendo Thompson. No, me manda una letra muy minúscula. Estoy leyendo una letra más grande. Bueno. Bueno, dice, pero bueno, está buena la observación. 6:17, ¿no? Sí. 6:17. Sí, señor. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Sí? Gálatas 6:17. Ok, de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Correcto, muy bien.
¿Y cómo dice la nueva versión internacional? Dice, por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Porque yo llevo en el En el cuerpo cuerpo las cicatrices de Jesús. las cicatrices de Jesús. Bueno, aquí hay algo interesante, hay algo interesante y son dos puntos muy sutiles y son los siguientes. Primero, resulta que el Señor Jesús no tenía cicatrices, ¿sí? El Señor Jesús tenía los huecos, tenía las heridas vivas, ¿sí? Tanto así que uno de los apóstoles, ¿quién recuerda el nombre? Tomás. Muy bien, hermana, está usted pero conectada, excelente, muy bien. El apóstol Tomás, sí, no creía y el Señor Jesús le permitió a él que él mismo colocara su dedo en las llagas, sí, que él mismo colocara su dedo. Así que no menciona la palabra acerca de que el Señor Jesús tuviera cicatrices, sí, sino que menciona acerca del Señor Jesús que tenía las heridas vivas en su propia carne. Obviamente no sangraban, pero estaban allí las heridas como tal, palpables. Y el otro punto es que viene otra vez otro detallito muy chiquitico, y es que en la Reina Valera, sí, habla acerca de bueno, eso por un lado lo de las marcas y cicatrices, pero además dice marcas del Señor Jesús. Del Señor Jesús, o sea, otra vez el calificativo. Nosotros lo vimos para en otro texto también, acerca del calificativo del Señor Jesús, mientras que aquí el calificativo, o sea, donde aparece como Señor Jesús, Jesús es solamente digamos que lo que se escribe. Mi hermano Darío tiene la mano levantada. Adelante, mi hermano, te escuchamos. Qué pena, lo que pasa es que estuve ahorita intentando participar antes de arrancar, o ya sobre el arranque de Gálatas, pero quisiera devolverme un poquito a 1 Corintios 15:47, que en la Biblia textual pues no está, pero hay una nota. Sí, sí, bueno. Que me parece que sería interesante, retomando lo que dice el pastor Alcalá, sobre que deberíamos como tener una visión más amplia de todo. Dice, la nota que dice sobre el 1 Corintios 15:47 es, yo creo que eso significa el traductor, el TR añade el Señor. Entonces, eso pienso yo que nos invita a ir más allá, a investigar por qué razón dice eso. ¿Sí? No quiero ahondar más en este momentico ni emitir mi opinión, pero pienso que deberíamos hacer eso. Sí, de hecho, al principio, que esa es una de las razones de esta clase, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto, mi hermano. Eso que usted estaba diciendo, lo que dijo mi hermano Héctor Alcalá, y por ahí ya lo han expresado un par de veces más algunos otros hermanos, digamos que digamos que lo que hay detrás del por qué está pasando esto. En este momento nosotros estamos intentando terminar con una secuencia de versículos que nos muestran la radiografía, la foto, cómo están las cosas. O sea, ahorita estamos viendo cómo están. Está así y acá está así. Y lo miramos. ¿Y esto afecta en algo a lo que conocemos del Señor Jesús? No, pues que esto no tiene ninguna relevancia, esto aquí no afecta nada, o por el contrario, sí, son cosas que afectan. En este momento estamos como en esas fotos, mirando contrastando una foto con otra y mirando las diferencias entre las dos fotos. Pero no sabemos todavía, que eso es lo que viene después de mirar las fotos, por qué hay dos fotos distintas, por qué sucedió dos fotos diferentes, si debería ser una única foto. Entonces, digamos que esa es la respuesta allí, o sea, en el análisis que se va a hacer allí, obviamente se va a dar la respuesta para todos los versículos que nosotros estamos analizando y para otros más que también pues tengan esa misma, digamos que situación de diferencia entre uno y otro. Pero lo que usted está diciendo, mi hermano Darío, es la razón de ser de todo esto. Lo que pasa es que yo decidí abordarlo desde un punto de vista menos pedagógico, digamos de la manera tradicional, y me fui a la forma como normalmente el ser humano aprende. Quiero hacerles este pequeño paréntesis para que, digamos que reciban un poquito como la decisión que quise tomar en el que abordarlo de esta forma. Yo como docente, cuando enseño, bueno, yo enseño varias materias en la universidad de diferentes temas, pero en general
hay una constante que es como que la mayoría son de temas matemáticos, ¿sí? Sin embargo, no enseño solamente de tema matemático, enseño también de otras cosas, pero bueno, pero esa es como la generalidad. Entonces, ¿qué es lo que normalmente uno hace, digamos, como el método tradicional que se utiliza? Se dan las definiciones, se enseña, digamos, qué significa esto otro, comienza a mostrar un ejemplo, lo desarrolla, comienza a decirles cuáles son las reglas que allí intervienen, vamos a mirar entonces a entender de que todo el mundo pues esté captando la idea como debe ser. Y por último, viene a los, digamos que a los ejemplos, a los ejercicios, a todo eso que usted aprendió, eso para qué sirve. Esa es una pregunta que casi todos los chicos hacen y es, bueno, profe, ¿y esto para qué le sirve a uno? Profe, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esta matemática para qué sirve? ¿Y esto para qué me va a servir en la vida esto? Porque la forma como se abordan los temas es esa. ¿Es una mala forma? No es una mala forma, para nada. Es una forma buena, pero tiene esa característica. Pero resulta que es la manera, digamos, natural, esa sería la definición, la manera natural como el ser humano aprende, aunque obviamente aprendemos así como le estoy explicando en una universidad o en un colegio, pero la manera natural, no en un colegio, sino la manera natural en la vida, como el hombre aprende, no es así. La manera natural como el hombre aprende es al revés, ¿sí? El hombre coge y se enfrenta a una situación y dice, necesito hacer algo. Y dice, Padre Santo, ¿y cómo será que hago esto? Y no sabe cómo hacerlo, no tiene el conocimiento. Entonces, mira a ver cómo hace para solucionar aquello que necesita, aunque no sabe al inicio cómo hacerlo. Esa necesidad es la mayor motivación, ¿sí?, que tiene la persona para poder solucionar esa inquietud de cómo se hace. Y a raíz de eso se llama, eso tiene un nombre, digamos, más pedagógico, que es aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Aprendizaje basado en problemas. Esa es la manera natural como el ser humano, digamos, que aprende, si no es en una universidad o en un colegio, sino como en su vida tiene. Un ser humano necesita, por ejemplo, tengo un inconveniente, tengo que hacer algo, yo tengo que, digamos, reparar la moto. Tengo la moto mala, la tengo que reparar. Entonces resulta que él no ha recibido una instrucción, mire, arrime a este taller o busque a esta persona o aprenda este tema, no, él no sabe nada, pero con esa necesidad que hace él, comienza a investigar. Si él tiene dinero para pagar un buen mecánico, pues entonces comienza a buscar en las páginas amarillas o busca por internet o se va a un taller o a un amigo que tenga una moto y le recomienda algo. O sea, comienza usted un ejercicio investigativo, ¿sí?, a raíz de la necesidad que tiene para poder llegar a solucionar el problema que se le están presentando. Pero esa es una gran motivación. Resulta que usted necesita la moto funcionando para dentro de 3 días. O sea, que usted tiene que arreglar esa moto entre estos próximos 2 días o tiene que arreglar su carro en estos 2 días, obligadamente, porque dentro de 3 días tiene un viaje. Tiene que tener el carro ya en perfecto estado. Usted se mueve por cielo y tierra, investiga, sube, baja, averigua y el objetivo es tenerlo. Ese es un motivador natural poderosísimo. Y cuando usted ya ha solucionado el inconveniente, pues aprendió y no se le olvida. O sea, es una forma natural de aprendizaje que es muy efectiva. Se llama aprendizaje basado en problemas. Y es al contrario, sí, es como al revés de lo que normalmente se utiliza cuando uno le enseña de la manera tradicional. Entonces, en este caso, yo no empecé de la manera tradicional específicamente para esto. En la manera tradicional yo le hubiera dicho, mire, vea, es que existen unos teólogos que se llaman Weston y Hort y resulta que estos teólogos han hecho esta característica y hay otros que han dicho esto y se basan en esto y en esto y en esto y ellos han hecho una crítica textual amañada porque esa crítica textual consiste en estos puntos, la crítica textual que utilizan los otros es esta otra, pero resulta que miren las diferencias tan graves, esto no incluyen ciertos manuscritos en sus reglas que se han inventado ellos, mientras que esta otra regla sí. Entonces, y comenzar a dar todo eso y ahorita les vamos a mostrar la consecuencia de que ellos hayan hecho todo eso y por último dar esto. Esa sería una manera de mostrarlo. ¿Es una mala manera o una buena manera? No, todas son buenas, porque con todas se aprende. O sea, uno puede aprender de ambas y con ambas adquieren la información bien. Solamente que hay una diferencia poderosa y es la motivación, ¿sí? Cuando yo utilizo la estrategia de aprendizaje basado en problemas, yo me encuentro con el problema y cuando me encuentro con la necesidad, con el problema,
es un motivador poderosísimo para yo decir, ¿cómo? ¿Por qué pasa esto, hombre? Yo tengo que sacarme de esta incógnita, ¿por qué tengo esta situación? Y ese motivador hace que la persona nunca le pierda el interés hasta que lo soluciona. Entonces esa fue la estrategia que tomé la decisión de abordar este tema. Por eso estoy mostrando las fotos, ¿sí? Las fotos comparativas una de otra. Y después de eso, ya teniendo este problema, bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? Entonces ahorita sí viene la razón que hay detrás de por qué se originaron estos dos. Bueno, qué pena con ustedes que me extendí un poquito ahí, mis hermanos, pero más o menos es la explicación de formas como se hubiera podido mostrar esta temática. Fue una decisión que hubiera podido mostrarla de la otra y también hubiera sido bien, digamos que se aprende por ambas, solamente que con esta yo estoy seguro que ustedes en este momento están bastante interesadísimos, ya me lo han mencionado 5 personas, 5 de ustedes, ya me lo han mencionado, pero ¿qué pasa? ¿Por qué está presentándose eso, hermano Luis Fernando? Hay que ver la razón del uno, hay que ver la razón del otro, ¿cómo así? ¿Qué es esto que está pasando? Eso es lo que yo quiero que nazca en ustedes en con este proceso, que nazca esa inquietud, que nazca esa motivación, porque con esa motivación, hermanos, una vez que ya terminemos los versículos y mostremos toda la información que ha causado esto, usted jamás en la vida la va a olvidar. Y de hecho va a ser multiplicador para aclararle a otras personas. Adelante, hermano Gildardo. Qué pena, es que no sé, la Reina Valera 6:17 es que estamos hablando, ¿no? En Gálatas. Sí, señor. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sí, señor, las marcas del Señor Jesús, exactamente. Es que ahí ya lo habla, ahí ya lo habla como cuando ya ha sanado, ¿no? Lo que pasa es que cuando se habla de marcas, las marcas no da, digamos que la especificidad, no es específico si es una marca, digamos que ya pasada o es una marca actual. Sí, digamos que da la libertad. Mientras que cuando se habla de cicatriz, ahí ya no da la libertad. Ahí sí ya es específicamente algo que ya no es una herida, sino que es una cicatriz de lo que alguna vez fue una herida. Una cicatriz que ya sanó. Sí, exactamente, de lo que alguna vez fue una herida. Una cicatriz cuando algo sana. Exactamente, mientras que la palabra marca puede ser eso, como puede ser, o sea, da la libertad sencillamente para ver que el Señor Jesús tiene algo específico que lo diferencia, unas marcas, y esas marcas no necesariamente quiere decir que sea algo que ya pasó, que ya sanó y que ya está ahí, que no es una herida, sino simplemente pues una cicatriz. Ese es un punto, pero de todas formas eso es algo... De las dos situaciones, esa es la más chiquita. La más importante, que no pareciera tan importante, pero que tiene mucha relevancia, es el calificativo, como lo vimos también en otros versículos, del Señor. A Jesús. Señor, ¿sí? Claro. Una cosa es hablar Jesús y otra cosa es decir Señor. ¿sí? Ese calificativo Señor es supremamente, digamos que relevante, porque estamos justamente hablando acerca del reconocimiento de la deidad del Señor Jesús. Hermano Luis, perdóname si me permito hacer una intervención ahí cortitica sobre lo que acaba de decir el hermano Gildardo. Lo que pasa, hermano, es que el apóstol, el escritor de Gálatas, está refiriendo, es una figura, ¿no? Es una figura, donde él está haciendo una comparación que él lleva en su cuerpo, ¿sí? En este caso, el escritor de Gálatas, lleva en su cuerpo como esas señales, puedes decir, esas evidencias de lo que él ha recibido de Cristo, que le testimonia, pues, todos los sufrimientos, ¿sí? ¿Me comprende? Es una figura. Claro. Ya, sí. No sé si quedó claro. Sí, claro. Mis hermanos, sí. Una intervención. Ajá. Adelante, hermano William. Lo que hablabas ahorita, hermano Luis Fernando, es lo del Señor. Yo, bueno, pues Dios me ha permitido leer la Biblia en inglés. Exacto. Ay, es verdad que usted nos estaba colaborando también con la King James, ya me acuerdo. Sí, sino que ahorita que nos volvimos un poquito a Corintios, resulta que la King James y la versión estándar americana, que son dos versiones
pues más que todo hoy en día la versión estándar americana se está usando mucho, porque lleva un lenguaje un poco más nuevo, ¿no? Sí. Pero entonces, hablando de lo del Señor, estas dos versiones en el versículo 47 de 1 de Corintios no tiene diferencia. Dice, el primer hombre de la tierra, en el King James, terreno. El segundo hombre es el Señor del cielo. El Y el Señor, American ok. Standard dice lo mismo. Pero entonces, vámonos a donde estábamos, Gálatas 6, 6:17. 6:17. Gálatas 6:17, y dice en estas dos versiones, en una dice, como traduce ahí, todos los, perdón, de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Eso dice en la Crucifijo. King James. Y en la nueva en la estándar americana nueva, dice, de aquí en adelante ningún hombre me moleste, porque yo llevo sobre mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Sí? O sea, Correcto. en la King James dice las marcas del Señor Jesús, pero en esta estándar dice las marcas, pero no deja de poner marcas, ¿no? No deja lo de marca, sí. Ajá. Entonces, lo que quería comentar es que en la cultura americana, sí, se dice Lord Jesus como Señor Jesús, Sí. pero allá se usa mucho, allá ni siquiera, allá no bautizan o no le ponen a nadie el nombre de Jesús. En Estados Unidos, y no sé si en Inglaterra, donde se habla el idioma inglés, allá no es común ponerle a una persona Jesús. Para ellos Jesús es Jesús, y ellos no le ponen a ningún americano, le ponen el nombre de Jesús. En cambio, nosotros aquí en Latinoamérica, Sí, eso, es mire común, cómo es sí. la cultura, ¿no? Ajá, ajá. Mire cómo es la cultura. Entonces, Jesús. para ellos decir Jesús o Señor Jesús, en algún momento es lo mismo, porque allá Jesús es el Señor, dependiente de que le pongan Señor por delante. Es Muy por buena esa cultura. aclaración, muy buena, porque aquí en nuestra cultura Jesús y María es lo más común. No, y que Jesús es nombre de ser humano normal aquí en nuestro en Latinoamérica, pero en Estados Unidos ningún americano se llama Jesús. Allá Correcto. no le ponen Jesús a ninguna persona. Ajá. Hermano William, me interesó lo que acabas de decir sobre la versión de King James, porque yo tengo una versión paralela del Nuevo Testamento en donde hay un paralelo entre la King James y la Reina Valera, ¿sí? Y evidentemente la traducción, aquí es cuestión de traducción, la Reina Valera traduce al español el inglés de la King James. Entonces, ¿cómo te digo? Es una traducción del inglés al español, y pues no sé las diferencias allí en ese caso, porque si son muy relevantes, ¿no? Porque yo creo que las toman prácticamente como los equiparan la una con la otra. Sí, Yo tengo, sí, son textuales. No, sí, podría yo decir en este ejercicio que hemos estado haciendo todos estos semanas, que sí. la King James y la Reina Valera son exactas en Ah, su eso es lo traducción. que quería, sí, eso sí, porque yo he Yo observado eso. viéndolo en inglés, ¿no? Sí, sí, Es está así. exacto. O sea, Exacto. no hay diferencia No hay alguna. diferencia, no hay diferencia. Es correcto. Entonces, perdón, esto va a servir para el tema del hermano Luis Fernando, pienso yo, que va a tener que hablar. ¿Qué pasó con los alemanes? Es decir, me refiero a los que trabajaron en la Reforma, ¿correcto? Respecto a la Biblia. ¿Qué pasó con los ingleses? ¿Ya me entiendes? Con respecto a esta Biblia de King James. ¿Qué pasó con nosotros los castellanos, los españoles? ¿Ya? ¿Y qué pasa? Y de pronto, no sé, Luis Fernando, ¿qué pasa con los judíos cristianos? Porque ellos tienen también tienen que tener mucha originalidad de dónde se tomó la Biblia, de dónde tradujeron para el Nuevo Testamento. Hablo de los judíos cristianos.
¿Entiendes? Entonces, no sé, esto es un tema bastante amplio, bastante complejito, entre paréntesis. Pues ahí va a haber más trabajo, lógicamente. Pero está bueno el ejercicio, Luis Fernando, porque ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros tengamos como cierta información de todo este movimiento de versiones, el por qué sí y el por qué no. ¿Correcto, hermano? Es correcto, ese es Y el, ya ese cada es el cual se objetivo. formará un criterio, cada cual, exacto lo que decía la hermana Marta, ya uno se forma su criterio. Es correcto, hermano, así es. De hecho, estoy notando algo muy interesante y es que ya les está picando el por qué la cosa está así. Y eso es lo que yo quería, como les expliqué hace un ratico cuando hice el paréntesis, justamente ese era el objetivo del por qué tomé la decisión de hacerlo de esta forma, porque de la otra forma se vuelve algo muy académico. Ah, sí, el hermano está hablando de una historia, sí, está hablando de unos señores ahí, unos teólogos, que unos teólogos hicieron una cosa, otros teólogos hicieron otras cosas, que no estaban de acuerdo en algo, sí que hay un documento histórico que dice esto, que hay otro documento, y eso se vuelve como ladrilludo, hermanos, ¿sí? Eso se vuelve como ladrilludo. Si usted no tiene la motivación apropiada, me disculpan lo que voy a decir, pero, no, es como tan largo eso, como tan... Se vuelve muy monótono. Yo mejor mañana no voy a clase porque esto está como, esperemos a que eso se vuelva otra vez como interesante, no, eso está como que, no. Si lo hubiera dado de la manera tradicional, ¿sí? Pero como no lo di de la manera tradicional, sino que lo estoy dando con esta otra metodología que les estaba explicando, que es metodología basada en problemas. Entonces yo les mostré primero las situaciones, qué es lo que estamos haciendo, que estamos terminando, comparando las fotos. Y ahorita con esas fotos nace el problema, nace la inquietud, nace lo más importante del ejercicio, la motivación. Ya ustedes comienzan a estar motivados, ya varios de ustedes me lo dijeron. Con esta motivación, cuando pasemos a la siguiente, que ya es la explicación que les estaba diciendo, ya no va a ser aburrido, ya no va a ser, si están hablando de un señor ahí que hizo una cosa y otro teólogo que hizo otra cosa y otra, y ya deja de ser aburrido para decir, ¿de dónde fue que nació el problema? O sea, y todo el mundo va a estar súper atento. Eso es lo que yo quería. Y por lo que veo, lo estoy logrando. Por lo que veo, lo estoy logrando. O sea, está surtiendo efecto el haberlo empezado de esta forma. Vámonos, por favor. Fernando nos va metiendo poco a poco, ¿no? Lo que pasa es que es un tema ladrilludo, lo que sigue es ladrilludito porque es muy histórico, de muchas fechas, de muchos personajes, y eso se vuelve como que una historia un poco densa, y no es que sea mala, no, es súper buena, pero si uno no sabe la consecuencia que trae eso después, uno dice lo mismo que dicen los muchachos. Yo no sé si a ustedes les pasa lo que los muchachos dicen, pero uno de los muchachos también, en matemáticas, en física, entonces, ¿y esto para qué le sirve a uno? Yo sufriendo con química, con física, con trigonometría, ¿y esto para qué? ¿Esto para qué le sirve a uno? ¿O no, profe? ¿Esto para qué me sirve a mí en la vida? ¿Yo acaso voy a hacer integrales? O cuando trabaje, mi papá no sabe nada de integrales y él trabaja en tal cosa. Bueno, así, cosas de ese estilo. Eso es lo natural que sucede, y como yo ya sé que eso pasa, llevo muchos años enseñando. Entonces yo dije, yo con los hermanos no puedo hacerlo de esa manera, porque los hermanos no son académicos, los hermanos son hombres de fe, ¿sí? Los hermanos son hombres de estudiar la palabra, de leer el significado de la palabra. Entonces, por eso decidí hacerlo al revés, que me parece la estrategia natural de aprendizaje, y es, vamos a mirar las fotos una con otra, vamos a mirar qué diferencias hay, analicemos esas diferencias, como yo no sé si ustedes recuerdan, que a veces le muestran a uno dos imágenes y encuentra la diferencia de las dos imágenes y uno dice, este señor aquí tiene una pelotica y el de acá no tiene la pelotica. ¿Sí se acuerdan de esas imágenes? Como eso. Entonces estoy haciendo más, es correcto, entonces estoy haciendo más o menos lo mismo, exactamente la misma filosofía, para que encontremos todas estas diferencias y que digamos, no, pero es que estas diferencias son Fernando no sabe llevarla. Son bárbaras, son crueles. ¿Cómo va a ser esta diferencia? Están muy tenaces, ¿cómo así? Y ahí nace el interés que ya están haciendo en varios de ustedes. Y con ese interés, la parte ladrilluda ya no es ladrilluda, se vuelve manjar para todos hasta que todos ya entiendan el por qué pasa. Y ahora sí, lo que decíamos con el hermano Héctor, ya cada quien toma sus decisiones y ya cada quien toma su posición. Pero digamos, esa es la manera. Profe, adelante, hermana. Este tema es un tema muy interesante. Le doy gracias primero a Dios
que los ha usado a ustedes y que tiene el don de la enseñanza, y me fascina esa forma como tú enseñas, y como decía, que los muchachos, porque yo siempre en lo que aprendo me hago esas preguntas. Imagínense cuando que terminé el bachillerato. Ay, usted lo sabe, usted lo acaba de vivir, hermana. Entonces yo les preguntaba a los profesores en física que me dio, bueno, ¿y esto cómo lo voy a utilizar? Porque yo les decía, porque es que yo aprendí en la vida a través de los años, era lo que me iba a servir, en qué lo voy a poner en práctica en la vida diaria. Entonces, cuando ya esto, entonces me despertaban ese interés y ya lo podía discernir mejor. Entonces, a través de esta enseñanza, tú nos has despertado, a mí, hablo en primera persona, en mí, en mirar cuando voy a leer la palabra otras versiones. Entonces, como que eso que uno pronto, yo siempre he leído, que me pongo al comienzo del año leer la Biblia toda de Génesis, Apocalipsis, pero nunca leía una versión y la otra, pero mire, esto no lo tenía en mi mente. Bueno, esto lo escribieron así, como que no le daba un sentido el por qué, no me hacía esa pregunta. Ahora sí, yo voy y vuelvo y leo en la otra. Entonces, mire lo que ha despertado. Es como, ¿por qué? Ve, y esto yo no lo había visto. Mire el interés, y como que queda uno que quiere más, quiere saber más, quiere llegar como a todo, como cuando uno está en una, ¿cómo es que se llama? En una lectura que viene ya el desarrollo y uno esperando. Ha sido así, por lo menos ahora ustedes hablaban de las cicatrices, y en mi mente acá estoy sentada al lado del computador para investigar, pero ¿cómo dice cicatrices en el idioma hebreo? ¿Por qué fue traducida? Me hago esa pregunta yo. Sí, entonces mire entonces, ¿cómo viene en el hebreo? ¿Por qué? Porque quiere decir otro, porque entonces mire que es muy interesante. Gracias. Que el Eterno Dios los continúe bendiciendo grandemente. Amén, amén. Cada día, cada clase es lo más importante. Yo no quisiera perderse ni un capítulo. Hermano Gildardo, cuidado con ir a sacar otra versión de la Biblia. Mucho cuidadito, hermano, no vaya a hacer eso. Entonces, mis hermanos, vamos por favor a Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios 3, 14. Luis Fernando, ya estamos. ¿Ya estamos? Sí, estamos en tiempo. Pero me pareció interesante, porque ya hay una comprensión. Van a las 9, ya. Sí. No es. Hermano Ever Carrillo, usted que está bien conectado ahí con sus hijos, ¿hoy hay culto presencial? No, es virtual también. Virtual. Sí, okay. Gracias por la información, no la teníamos. Vamos virtual hasta febrero, el 7 de febrero, si no hay nada, hay culto presencial. Mucho estás hablando de hasta, Juan, estabas hablando hasta la vacuna. Más o menos, sí. El 7, de acuerdo a lo que tengo entendido, el 7 de febrero hay culto presencial, si no ha ocurrido algo diferente. Febrero 7, ya casi. O sea, dentro de 15. Más o menos 15 días. Bueno, sí. Entonces el que no tenga problema, pues siga conectado. ¿Sí o no, hermano Luis? Pues por lo menos unos minuticos, ¿no? Tampoco abusemos. Claro, sí. Hermano Carrillo, le doy un cordial saludo. Bienvenido. Muchas gracias por conectarse. Por aquí siempre es bien esperado. Muchas gracias. Discúlpeme la hora. No lo he escuchado. Anochado, pero estoy feliz de estar en clase con ustedes. Dios les bendiga. Excelente. Muchas gracias. Entonces, mis hermanos, miremos Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios 3:14. Voy a leerlo en la Reina Valera 1909. En la 1909 voy a leerlo. Alguien que lo prepare en la Reina Valera 1960, alguien que lo prepare en Nueva Versión Internacional, alguien que lo prepare en Dios Habla Hoy, alguien que lo prepare en Nueva Traducción Viviente. Bueno, voy a leerlo en 1909. Por esta causa, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Por estas rodillas, por esta causa, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice en la versión Reina Valera 1909. Ahorita vamos a la Reina Valera 1960. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Gracias, hermano. Entonces, si ustedes pueden observar, está exactamente igual. Ahorita Sí. sí vamos a la nueva versión internacional. ¿Quién la tiene allí? Dice, por Yo, esta yo razón, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Por esta razón me arrodillo delante del Padre. Ok, muchas gracias, hermano. Entonces, si ustedes observan qué diferencia hay entre lo que dice la Reina Valera y lo que dice la nueva versión internacional. La Reina Valera dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la Reina Versión Internacional, por esta razón me arrodillo ante el Padre. como un volado. O sea Pero que la nueva traducción viviente, la nueva traducción viviente dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. correcto, al Padre. Está bien La que Dios- diga al Padre. Y la La Dios Dios habla dice- hoy. La Dios habla hoy, dice, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre. Correcto, delante del Que no hay Padre. que Muy bien. pensar. Muy bien. Si ustedes observan, en todas estas que ustedes acaban de leer, mis hermanos, la frase termina en la palabra Padre. La frase termina en la palabra Padre. Mientras que en Reina Valera, ¿sí? Después de Padre, ¿qué dice? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, o sea, el De Padre de nuestro nuestro Señor. El exactamente. Padre de nuestro Señor. Exactamente, es correcto. Entonces ahí, digamos que igual que en los otros versículos, comienza a notar, bueno, el hermano William Robles nos iba a colaborar con King James. James. Yo te la busco. Sí, por Sí, esta una oración al Padre, me parece correcto. Yo la busco. delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, muchas gracias. Del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, sí. Entonces, si ustedes observan el pedazo, digamos, o el trozo, digamos, que no están en las versiones actuales, es cuando se habla de que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los otros hablan delante del Padre, sencillamente, y falta el complemento que es de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes observan, leamos un momentico el versículo siguiente. Voy a leerlo en Reina Valera. Voy a leer el 14 y que ya lo acabamos de leer, voy a leerlo de nuevo y vamos a leer el 15 para que observen que se nota que en las otras versiones se ha quitado esa parte. Les voy a mostrar por qué. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma, oiga bien, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿sí? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder del hombre interior por su espíritu. Muy bien. Digamos que en la continuación del texto de lo que dice el 14 y el 15, ¿sí? Entonces, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿sí? Si no está de nuestro Señor Jesucristo, digamos que se ve, a ver, digámoslo de una manera más clara. Una cosa es, me arrodillo simplemente delante del Padre, ¿sí? Y eso está bien, obviamente ahí no hay error alguno. Pero otra cosa es cuando yo me arrodillo del Padre y hago definitivamente la aclaración, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren que habla de Señor Jesucristo, o sea, denotando, digamos que el título de Señor al Señor Jesús. Por lo tanto, si el Señor Jesús, ¿sí? Es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿sí? De cierta manera, allí también se está notando algo importante y es esa deidad propia del Señor Jesús. Entonces, este texto, digamos que junto con los otros textos que ya hemos analizado, siempre hay una particularidad y es que el pedacito que hablan del Señor Jesús, ese pedacito como que no lo incluyen. Ese pedacito como que hemos visto como que ese pedacito falta, ¿sí? Siempre como alrededor de un calificativo alrededor del Señor Jesús como tal. Entonces, pero aquí ¿cuál tiene ahí, hermano Gildardo? aquí la nueva traducción viviente dice muy claro, hay un asterisco, dice,
el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Correcto, correcto. ¿Y cómo dice textualmente en la... ¿Cómo dice textualmente en la... ¿Reina Valera? No, no, en la que está leyendo. La traducción viviente. La traducción viviente. Por eso, el 15 dice, el No, creador de todo el lo 14, que El 14, el 14. 14. dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Y para creador ahí. de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Ok, muchas gracias. Pero tiene una observación ese Sí, tiene un la asterisco. traducción viviente. Tiene un asterisco. Dice, algunos manuscritos dicen al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Sí, Correcto. 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 claro. Una nota marginal, sí. Ok, resulta que, yo no sé, pues vamos a, de una vez a mencionarlo, resulta que todo lo que fue hecho ¿por quién? Por el Padre. Por el Especifican. Padre, Y por Cristo. pero, y por Cristo. O sea, todo lo que existe, ¿qué iba a decir, hermano Saray? Lo que pasa es que si nos vamos a mirar, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una misma persona, ¿no? Sí, Entonces, correcto. ahí se está refiriendo al Padre, me imagino que se está refiriendo a las tres personas también, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, digamos que esa es la idea, es correcto. Sin embargo, como estamos notando, el pedacito Padre de nuestro Señor Jesucristo es el pedacito, digamos, que no incluyen. Es el pedacito, digamos, que dejan por fuera en el texto. Y mire que es consistente, o sea, otra vez lo mismo es en las diferentes versiones donde ya no está. Ubiquémonos, hermanos, por favor, en Colosenses 1:14. Luis Fernando, mira una cosa ahí, perdón. Sí, Fíjate señor. que en la King James, ¿sí? Sí, señor. No hay ninguna diferencia con respecto a lo que decía el hermano William ahora. La traducción incluye Dios y Padre en inglés, pues, ¿no? Dice, voy a pronunciar ahí, me perdona mi mal inglés. Allá el hermano William me corrige. For this cause I bow my knees into the Father of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ. Entonces, Christ. Entonces, fíjate que sí menciona el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que coincide con la Reina Valera. Pero estas versiones que estamos leyendo acá no manejan lo mismo. Es correcto, Ajá. es correcto. Y miren que con todo lo que estamos notando, quiero que les vaya quedando como muy en claro una situación. Y es que es como si hubiesen más o menos en términos generales como dos grandes grupos, ¿sí? Como un grupo de las Biblias de la Reforma, o sea, las que tenemos desde el momento que sucedió la Reforma, que son las que estamos leyendo de Reina Valera 1909, Reina Valera 1960, que son las que tenemos pues en español directamente de la Reforma, ¿sí? Versus las Biblias, digamos, modernas, de cierto tiempo para acá, que hay versiones diferentes, con un español, digamos que muy moderno, distinto unas de otras, pero obviamente diciendo pues la esencia de la misma, Sí. pero todas ellas como con una misma característica, no está tal versículo, este otro versículo se come este pedacito, tal, todas más o menos van teniendo como la misma característica. En un casos muy específicos, algunos de pronto no, pero son casos como excepciones, pero en general todas ellas van teniendo como las mismas características. Eso se lo quiero ir dejando en claro porque cuando terminemos esta parte, y ya vengamos con la parte que yo les decía que se podía haber hecho las ayudas si lo hubiéramos hecho antesito de esto, es esencial tener en cuenta esas dos cosas y por eso vamos a darnos cuenta porque es que finalmente tenemos como estos dos grupos de situaciones en cierto grupo de Biblias y otro grupo de Biblias. Vamos por favor adelante, mi hermano Juan. Yo creo, Lucho, que los traductores, a medida que van pasando el tiempo, van buscando la forma de que la palabra se haga más entendible a las personas. Por eso van cambiando las versiones, para que la gente entienda mejor. Actualizando el idioma. Eso es correcto. Actualizando. Eso es correcto. Esa es una de las razones que se quiere hacer, pero esa es la razón buena. O sea, esa es la razón, digamos, esa está bien, esa está excelente. Esa no tiene ningún problema. Esa es súper positiva.
Eso nos ayuda a todos a entender claramente cualquier texto. O sea el idioma que hablamos, sí, correcto. Ojalá fuera que esa fuera la motivación única. Sería, mejor dicho, no estaríamos en este curso. ¿Sí? Si esa fuera la motivación única, no estaríamos en esta clase. Porque eso sí está correcto, o sea, eso sí está excelente buscarlo. ¿Sí? Lo malo es que detrás de o acompañando esa razón muy buena, hay otras cositas que son las que no deben estar, y eso es lo que daña, digamos, todo el ejercicio. Eso, entonces, pero no, digamos que, bueno, Colosenses 1:14. Allí me adelanto, Luis, perdona, allí me adelanto un poquito a lo que posiblemente usted va a tratar más adelante. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que conocer biografías y testimonios de personajes que no han tenido una, ¿cómo te digo? Tienen no tienen manos santas pues allí en la intervención de estas versiones de la Biblia. ¿Ya? Allá vamos a llegar. Entonces, no todo lo que... no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. El hermano Luis Fernando le va a tocar abordar esos temas porque va a tener que hablarnos de esos personajes que han intervenido en estas nuevas versiones o traducciones de la Biblia. ¿Colosenses qué? ¿Cómo dijo hermano William? Colosenses 1:14. 1:14. Sí, señor, 1:14, correcto, 1:14. En quien tenemos redención. Bueno, voy a leer la versión Reina Valera 1909, la cual dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Así dice en la versión 1909, Reina Valera. Muy bien, vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cambia remisión por perdón. Cambia remisión por perdón, pero está bien. Sí. Digamos que es un idioma español más actual y no cambia el sentido. Eso está correcto. Digamos que esa es parte de las buenas cosas cuando se hace una actualización de idioma, siempre y cuando, digamos, no se pierda profundidad. Así que, pues, digamos que está bien. Vamos a mirar lo que dice, por favor, entonces, nueva versión internacional. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y la nota dice redención mediante su sangre. Exactamente. Entonces, eso está en la nota, pero en el texto como tal de la Biblia dice en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Perdón de pecados. Listo. Resulta que, ¿qué falta en ese versículo? Por su sangre. Por su sangre. Resulta que el Señor Jesús, ¿sí?, vino a completar su plan de salvación, ¿sí? ¿Y cuál es el costo que él dio por la remisión de pecados de todos nosotros? Su sangre preciosa. Su sangre preciosa, que una gota de la sangre del Señor Jesús bastaría para perdonar los pecados de toda la humanidad. Entonces, la sangre preciosa del Señor Jesús es lo que presentó la remisión de pecados, ¿sí? Bueno. Adelante, hermano Héctor. Sí, no, es importante porque la Biblia nos aclara mucho que si no es por la sangre no hay remisión de pecados. Es decir, si no es por la sangre vertida, no hay perdón de pecados, ¿sí? O sea que la sangre es mejor dicho, imprescindible. La esencia es imprescindible. La esencia es imprescindible. Y mira que la versión Nueva Tradición Viviente tampoco menciona. ¿Sabes? Mira cómo dice, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. No menciona la sangre por ningún lado. ¿Ya? No. Pero lo llevan a una nota marginal. Allá sí dicen lo siguiente, dicen algunos manuscritos agregan con su sangre, lo que acabas de decir tú, con su sangre, como que dice, dejan eso allá como que dice, esto lo metieron allí, no sé, bueno, eso es el caso, pues. Entonces es lo que hay que tener una convicción, ¿sí? De por qué pasó esto, a ver, por qué lo quitaron, por qué lo agregaron, por qué no lo mencionan, ¿ya? Estamos picados, eso está excelente, eso se lo está volviendo. Yo estoy seguro que no va a faltar ninguno para el desenlace de esta novela. ¿Necesita la sangre de Jesús o no, Ever? Esa espinita, no sé.
Hermano Jesús, hermano Carrillo, ¿usted Disculpa. cree que es importante hablar de la sangre de Jesús o no? Uy, Pues eso no tiene relevancia alguna. Ojo con eso, que ese es el fundamento de nuestra fe. Claro. Exacto, lo veo bien. Ojo con Profe, eso. profe, es palabra. profe, Diga, es tan Marta. importante porque es que el derramamiento de la sangre, él vino y fue el cordero inmolado Sí, sin defecto que hizo el sacrificio por nosotros y nos lleva al Antiguo Testamento, al pacto donde llevaban los corderos para sacrificar el sacerdote cada Así año. es. Entonces esto va ligado lo uno con lo otro porque Así es. al ver el sacrificio de nuestro cordero inmolado que derramó la sangre por nosotros en la cruz del Calvario, que lo hizo una sola vez y fue suficiente, nos lleva a lo que hizo, a lo que hacían en el Antiguo Testamento. Entonces, esto nos hace recordar que allá hacían esto, pero que no fue para siempre, no era para siempre porque lo hacían continuamente cada año. En cambio, nuestro Señor Jesucristo lo hizo una vez y para Bien. siempre. Y para bien, siempre. bien, Amén. hermana. Para Bien. toda la vida. Sí. Para siempre, exactamente. No es necesario más, solamente con eso. Pero es necesario, Sí, es fundamental que haya sucedido. es necesario. Es que eso no se puede obviar. Entonces, bueno, mis hermanos, entonces, si ustedes notan, le van quedando a uno inquietudes muy profundas, porque son Claro. inquietudes de temas esenciales. ¿Cómo así que la sangre es el pedacito que quitan? Si la remisión de pecados, el perdón de pecados es porque el Señor Jesús vertió su sangre. O sea, si Sí. no hubiera habido sangre, no hubiera habido Sí. remisión de pecados. O sea, ese pedacito es, Tal. Padre Santo, Dios mío, crucial. Tremendo, tremendo. Tremendísimo. Vamos, por favor, si fueran tan amables, mis hermanos, entonces a primera de Timoteo, primera carta de Timoteo ¿Qué más, 3:16. Víctor? ¿Primera Timoteo qué? 3:16. Ve, Lucho, antes de que continúe, yo creo que esto lo hacen los escritores para ponernos a pensar. Sí, sí, Ponernos a no, es pensar cierto, hermano. y, Esto, esto no es y deportivo, esto no es deportivo. que escudriñemos mejor la escritura, porque pues, Claro. en una aparece, en la otra la Allí es quitan. ahí es donde verdaderamente debemos afianzar nuestra fe. ¿En quién es que hemos creído? ¿Sí? ¿En el hombre Ajá. o en nuestro Dios que nos ha dado la palabra? ¿No? Sí, eso sí, de ahí. Listo. 3:16, Luis. Primera de Timoteo. Tres, 16. Aquí tú. ¿Es primera o segunda? Primera. Es Primera, primera. ¿no? Primera. Listo. Voy a leerlo primero en la Reina Valera 1909, la cual dice así: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Así dice la Reina Valera 1909. Miremoslo, por favor, entonces, en la Reina Valera 1960. Dice, ¿lo leo? Sí, hermano, adelante. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén, amén. Amén, amén. Entonces, leamos, por favor, si fueran tan amables, hermanos, la nueva versión internacional.
Dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Recibido en la gloria. Bueno. Miremos este versículo, pues digamos... Perdóname, Fernando. Tiene como 3 observaciones, ¿no? En la Nueva Versión Internacional. Adelante, mi hermano. Dale, Juan. Dígamelo. No, tiene No como tan 3 observaciones marginales, Juan. ese versículo en la Nueva Versión Internacional. El 3:16 dice, como observación, dice de nuestra fe, literal de la piedad. Otra, dice literal, ¿quién variante Dios? Otra, tiene varias observaciones, el versículo es complicado. Dice, de nuestra fe, de la piedad. literal en la carne. Otra, dice, vindicado por... Justificado en reivindicar. ¿Sí? El versículo tiene varias observaciones en la Nueva Versión Internacional. Sí, la tiene abajito, sí. Y la Dios habla hoy. Adelante, hermano. La Dios habla hoy, dice, no hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu, fue visto por los ángeles, fue anunciado en las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Ok, hermano. Gracias. Entonces vamos a ver este versículo. Este versículo a abuelo de pájaro no tiene diferencia. Abuelo de pájaro uno lo ve y dice, no, están lo mismo. Sí, en general sí están lo mismo. Sin embargo, tiene unas cositas chiquitas que son las que vamos a mirar. Entonces, dice en la Nueva Versión Internacional, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. ¿Listo? En la Reina Valera dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Bueno, digamos que ahí esa parte de piedad por fe, digamos que pues no hay mayor problema. ¿Sí? Resulta que en la Reina Valera dice, Dios fue manifestado en carne. En la versión internacional dice, Él se manifestó como hombre. Entonces, no está mal que diga Él. No está mal que diga Él. Sí, pero, y aquí es donde viene, bueno, hay unas razones que son las que vamos a mencionar de por qué todo esto se presenta. Sí, digamos que no está mal lo que se diga Él, pero si en vez de Él, el texto dice Dios, ¿sí? Es mucho más explícito que diga exactamente Dios, que es uno de los comentarios que tiene la Nueva Versión Internacional abajo que acabo de leer y lo mando a ver, ¿sí? Que uno de los puntos es que ese Él, según la misma versión internacional, en otros manuscritos dice Dios como tal, ¿sí? Dios, ¿sí? Se manifestó como hombre, según la Nueva Versión Internacional, pues dice Él. Y la Reina Valera dice Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Entonces, ese es un punto que quiero mirar una pequeña diferencia y es el calificativo de Él por Dios, no queriendo decir que Él esté mal, ¿sí? Pero si en vez de Él, en el original, obviamente todas estas son las cosas que se van a dar, pues, que les digo yo, pues que es como lo ladrilludo, pero que ya no va a ser ladrilludo para nosotros, ¿sí? Si en el original dice Dios, pues es mucho mejor que diga Dios en vez de decir Él. No porque Él esté mal, ¿sí? Sino por la fuerza que se le da, es mucho más claro que diga directamente Dios. Sin embargo, no quiere decir que esté mal, eso lo quiero dejar muy claro. Se manifestó como hombre, muy bien, entonces dice Dios fue manifestado en carne. Después dice, fue vindicado por el Espíritu. En la Nueva Versión Internacional fue vindicado por el Espíritu. Y en la Reina Valera dice, justificado en el Espíritu. Bueno, esta palabra de justificado con vindicado, ¿sí? Digamos que no hay problema, se puede hacer el reemplazo. Sin embargo, hay una situación pues que no es que esté mal tampoco, pero digamos que yo no sé, ¿no? Quiero hacerles esta pregunta. ¿Ustedes qué palabra entienden más fácilmente? ¿Justificado o la palabra vindicado? Justificado. Para mí justificado.
Claro. Se supone que la nueva versión internacional coloca palabras más actuales en nuestro idioma Más español, actual. Sí, señor. más claras, más entendibles para nuestro hablar latinoamericano actual, ¿sí? Sin embargo, para mi parecer, eso ya es ya es un comentario pues, ya de Luis Fernando Valencia, ¿sí? Para mi parecer, ahí como que lo hicieron al revés, ¿sí? Una palabra que era muy clara, la colocaron por otra que no es que esté mal, ¿sí? Pero es una palabra que no es, digamos, de entendimiento inmediato por la gran mayoría de las personas, ¿sí? ¿O usted cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven que la palabra es idénticamente clarita de inmediato que la otra o tal vez no tan clara de forma inmediata? No es tan No, clara. lo que pasa es que es tan menos usual común, esta es palabra. menos común. Nosotros estamos acostumbrados más a la justificada, ¿cierto? Y la entendemos mejor. La vindicada, aun cuando es un sinónimo, pero es menos Claro. común, es menos común. Es menos común. Es correcto. Correcto, muy bien. Entonces, Entonces, dice revelado. después dice, visto de los ángeles, la nueva versión internacional dice, visto por los ángeles, la Reina Valera dice, predicado a los gentiles, la nueva versión dice, proclamado entre las naciones. Digamos que no está mal, no está mal, eh, no está mal, o sea, puede utilizarse como sinónimo, ¿sí? Sin embargo, hay un detalle importante, entre la palabra de predicar y en la palabra de proclamar, ¿sí? Predicar y proclamar en este contexto no son del todo sinónimos. Sí son sinónimos, pero en este contexto no son del todo sinónimos. La razón por la que no son del todo sinónimos es que la palabra predicando o predicado a los gentiles es el proceso que una persona hace cuando comparte del Señor Jesús, ¿sí? Y cuando explica el Señor Jesús y cuando le muestra a la otra persona el por qué el Señor Jesús es el Hijo de Dios y la razón de la fe cristiana, y donde entra, digamos, a hacer un proceso, digamos, con un objetivo específico, y es que la persona tenga la claridad suficiente para que pueda aceptar al Señor Jesús. La palabra proclamado es una palabra que en cierta medida es parcialmente sinónimo, pero la palabra proclamado no necesariamente es que yo me siento con la persona a hacer ese proceso de aclaración detallada hasta que la persona pueda tomar una decisión, sino que proclamar es simplemente anunciar. Es decir, el Señor Jesucristo viene, eso, ahí está proclamando, ¿sí? Está dando la noticia, está dando la noticia, y eso está bien. O sea, que eso se haga, eso está bien, eso es correcto, ¿sí? Pero lo que quiero mostrar es que las dos palabras, a pesar de que en cierto porcentaje son sinónimos, no es exactamente un sinónimo tan apropiado, porque la palabra predicar va más allá de simplemente proclamar, ¿sí? Es mucho más profunda que simplemente anunciar o proclamar. Es entrar en el proceso de compartir de forma concreta la predicación propia de la enseñanza del Señor Jesús. No sé si soy claro con esto. Por eso que estamos diciendo. Está más claro en el contexto. Sí. Entonces, esta palabra, digamos que tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos no es solamente decir, el Señor Jesús viene. Sí, eso lo hacemos también. Pero no es solamente eso. O sea, es entrar, lo que está haciendo, por ejemplo, el hermano William Robles. El hermano William Robles es uno de los hermanos de los que están asistiendo aquí, que él hace un ejercicio muy interesante justo junto con el hermano Largo, de ir a Viges, y el hermano William, podríamos decir que él está proclamando al Señor Jesús, y la respuesta sería sí, claro, él está proclamando al Señor Jesús, pero realmente más que proclamando al Señor Jesús, él está predicando al Señor Jesús, ¿sí? Con las personas en Viges. El hermano William Robles va y les habla del Señor Jesús, les explica del Señor Jesús, les entra, digamos, a que ellos entiendan cuál es la razón de ser de la fe cristiana como tal. Hace un proceso predicativo cada vez que él va
y está compartiéndole a estas personas, porque él está haciendo justamente el ejercicio de predicándole a los gentiles, más que simplemente anunciando o proclamándole a los gentiles al Señor Jesús. Sí, sí es claro para todos la diferencia entre los dos. Pareciera que es muy sutil, pero tiene cierta profundidad, porque cuando se habla de predicar es la labor que tenemos que hacer. El cristianismo verdadero es que usted coja a la persona y le predique para que la persona entienda. Ella tomará su decisión. El Señor será el que coloque el querer como el hacer en la persona. Pero usted predicará al Señor Jesús, explicará y hará todas las explicaciones necesarias para que la persona lo pueda entender claramente. Mientras que si usted simplemente lo proclama, usted simplemente le dice a la persona, no, es que usted tiene que aceptar al Señor Jesús, y el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y con eso va a ser salvo. Y ya, ahí lo proclamó, se lo dijo, pero no le está predicando, con todo lo que implica predicar. Entonces, quiero dejar como en claro esta pequeña diferencia entre uno y otro, porque aunque suena pequeña, realmente en el ejercicio propio es muy distinto. Una cosa es que... Profe. Adelante, hermana. Esto me lleva a pensar muchas veces cómo proclamamos y erróneamente creyendo que hacemos a mí me sucedió hace mucho tiempo, ¿no? De que uno iba a evangelizar y el evangelio no era evangelizar, era proclamar, porque iba y le hablaba a la persona, hablaba de Cristo Jesús, haga una oración de fe y ya con esto eres salvo. Cuando no, porque cuando yo le predico, la llevo a la persona a saber que está alejada de Cristo porque su condición de pecado la tiene alejada. Es que la persona, la palabra le arrebulla y haga ver la condición que está la persona. Y le cuento que eso se da mucho de uno ir y que una persona haga la oración de fe y ya porque la hizo, no, porque yo puedo hacer una oración y ya sigo igual, porque mi condición no ha llegado a mi persona, a verme que mi condición de pecado me tiene alejada de Cristo Jesús, más si le predico la palabra, sí. Exactamente, hermana. La entendió de forma clarita. La entendió de forma clarita. Hermana Marta, Jesucristo predicaba, enseñaba y servía. No habla de proclamación. Amén, amén. No, y sanaba y daba de comer. Y todo, y era que pero él llegaba integral. y decía, y el apóstol Juan, yo veo como el apóstol Juan predicaba, decía, arrepentidos y convertidos. Y él mandó a sus discípulos a predicar el evangelio. Era el evangelio, no y la instrucción que nos ha dado en Mateo 28 y 19 es predicar, enseñar. Claro, porque decimos una oración y mucha gente muchas veces, a mí me sucedió y le cuento, les voy a contar, no va a salir del tema. Yo fui muchas veces a tiempos de evangelización y llegaba uno y venía feliz porque un poco de personas hicieron la oración de fe. Alguna vez me vi al pastor Paul Uaz cuando uno hacía eso y realmente caí de rodillas. Toda la noche casi fue orando y llorando y pidiéndole perdón a Dios. Cómo las personas podían, pero sutilmente, yo lo vi ahora lo veo como estas versiones. Sutilmente uno se salía del camino de predicar el evangelio. Que es diferente llegar a una persona y a través de la palabra llegarle a ver la condición que está uno. La condición, cómo está alejado de Cristo Jesús. Claro, hermano. Eso es tremendo. Sí, la predicación lleva una instrucción a la persona, ¿sí? Para que pueda comprender. La proclamación no necesariamente. La proclamación es anunciar algo y ya. Sí, se anuncia. Se anuncia. Correcto, hermano. Es correcto. Muy bien, hermano. Entonces, y la otra parte dice creído en el mundo, y ahí está exactamente igual, en ambas dice creído en el mundo. Y la última partecita en Reina Valera dice recibido arriba en gloria. En gloria. Mientras que en una versión internacional dice recibido en la gloria. ¿Listo? Recibido en la gloria. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué falta entre uno y otro? La palabra arriba. ¿Sí? Arriba. ¿Por qué arriba? Porque es muy claro en toda la palabra
que digamos que la casa, el sitio, aunque Dios está en todas partes, sí, porque tiene, digamos que el don de la omnipresencia, Él está en todas partes, pero digamos que el sitio donde bíblicamente está la presencia de Dios como su casa, digamos de manera natural, es el cielo, ¿sí? Arriba. O sea, siempre se habla acerca de eso. Nunca se habla de abajo en la tierra, no va a ver en las profundidades, estaba, allá están los demonios, no sé qué, y bueno, digamos que es muy claro, siempre la palabra arriba asociada como a la casa o al lugar propio de Dios Todopoderoso. Entonces, aquí donde donde está diciendo recibido en gloria, entonces, mientras que el otro dice recibido arriba en gloria. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús subió, la palabra dice que Él subió, ¿sí? En unas nubes y fue recibido arriba. Sí, en gloria. Entonces, esa palabra de arriba suena que es algo muy leve, muy sencillo, ¿sí? Pero una cosa es que alguien, digamos, que se reciba en gloria, que le den gloria, y para el caso del Señor Jesús es mucho más que eso porque es arriba, y eso también da la claridad de que es de forma celestial, o sea, en su hábitat natural como Dios. Sí, dice, llevado al cielo en gloria, dice la nueva traducción viviente. Mira, lo que está hablando el hermano Luis tiene mucha relevancia, mucha importancia. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un rey de gloria, y un rey está sentado en su trono, y su trono está en las alturas, su trono no está acá en la tierra está el estrado de sus pies, dice la palabra, ¿ya? Pero el trono donde está el Altísimo es arriba en el cielo, él está sentado en su trono, y Jesucristo está sentado a la diestra del que está sentado en el trono. Entonces, eso tiene mucha importancia, no es aquí, acá pues, Claro. donde están los pies. ¿Ya? Llevado al cielo en gloria, dice acá. Sí. Es correcto, Las alturas, hermano. dice las alturas. Las alturas, correcto, amén. Así está perfecto también. Entonces, vamos a primera de Juan 5:7 y nos faltan 2 para acabar. Quítame un segundo, Luis. Dije, Adelante, adelante, hermano Ever. estoy recordando en este momento de la hermana Amanda, que nos dijo en días pasados, yo me quedo con mi reina Valera del 60. Sí, yo me acuerdo. En este momento tengo un conflicto aquí y estoy rayando más mi Biblia todavía. Otro que fue tocado. Mi reina Valera del 60. Oiga, tremendo ejercicio, hermano Ever. Tremendo ejercicio, hermano Ever. Gustándome tanto la Dios habla hoy porque me parece muy clara. Hay algo que no me gusta ni 5. Dice, comenzando el versículo 16, no hay duda de que el secreto de nuestra religión es algo muy grande. Cuando yo le hablo a alguien de religión, inmediatamente piensa que yo voy a cambiar su religión. Hablar de religión es complicado y pone la gente arisca. Claro. Y eso dice, Dios habla hoy. No hay duda de que el secreto de nuestra religión es algo muy grande. Hablar de religión, no. Hablar de religión no estamos. Es de mucho cuidado. No estamos. Mi reina Valera del 60, como decía la hermana, dice otras palabritas que no son muy claras. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad. Tampoco me llena mucho. Acabo de rayarla y acabo de colocarle lo que dice nueva versión, la traducción viviente y la versión internacional. Dice, de nuestra fe. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe. A mí me llama siempre la atención y me llena hablar de mi fe. ¿En dónde está radicado mi fe? El fundamento de mi creencia. Y cuando yo hablo de religión, inmediatamente la gente se pone a la defensiva. Se timbra. Exactamente. Entonces, en este caso estoy rayando mi reina Valera del 60 y estoy colocando en nuestra fe, definitivamente. Ok. Así, frente a lo que comenta el hermano Ever, hay algo muy importante que, bueno, digamos, esto ya es un tip, digamos, muy bueno para tener en cuenta, y es el siguiente. No aplica para este caso específico que el hermano Ever Carrillo está diciendo, para este no, ¿sí? Pero sí para otros,
Y ya que de alguna manera me acordé de eso, quiero decirlo para que no se me vaya a escapar. Después ya no me acuerdo y ya no se los comento. Y es lo siguiente. Resulta que hay una situación con las traducciones modernas, con las traducciones actuales, y aunque tienen algo excelente, que yo soy, digamos que, ¿cómo les digo? Yo respaldo eso, a mí me parece que eso es muy bueno que lo tengan, y es que se exprese las cosas de una forma muy clara en el idioma actual que manejamos. A mí me parece que eso es genial, eso es muy importante. De hecho, esas traducciones a mí me ha gustado mucho la manera como traduce la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente me ha parecido a mí muy clara en muchos textos, y me gusta mucho esa versión desde el punto de vista del idioma español en el que lo habla. Sin embargo, hay una situación como todo, ¿no? Es que todo tiene que tener un muy buen equilibrio. O sea, no es, si nos vamos mucho a un lado, mucho al otro lado, digamos que se cae como en errores. Y es lo siguiente. Resulta que muchas veces por tratar de buscar palabras más actuales, resulta que en la propia evolución del idioma, en este caso estamos hablando del idioma español, hay palabras que, digamos que evolutivamente hablando, no hay una nueva palabra que la reemplace, ¿sí? De forma precisa. Hay palabras que les pasa eso, no a todas, son algunas palabras, son como pocas, más vale, son pocas las que les sucede eso. A la gran mayoría no le pasa eso, a la gran mayoría se deja de usar una palabra y hoy en día se usa otra que significa exactamente igualito, significa lo mismo, ¿sí? Eso es muy común. De hecho, ese es el éxito de estas versiones, que me digan exactamente lo mismo, pero con una palabra que sea de hoy en día. Eso es perfecto. Sin embargo, como los idiomas no son perfectos, entonces hay palabras que tienen un significado específico, pero en la búsqueda de una palabra en el idioma actual, resulta que no hay una palabra moderna que signifique exactamente lo mismo. O sea, sinónimo. Una que sea verdaderamente sinónimo. Es que algunas son parcialmente sinónimo, pero no del todo. Entonces, cuando se encuentra una situación como esas, yo, Luis Fernando Valencia, tengo una opinión particular, y es preferible dejar la palabra antigua, ¿sí? Que tiene un significado profundo, preciso, en vez de reemplazarla por una palabra moderna que más o menos tiene alguna similaridad, pero que se pierde parte de la riqueza de su significado profundo, ¿sí? Eso le sucede a algunas palabras. De hecho, quiero en otro momento, porque es que no me quiero extender, les puedo mostrar varios casos de ese tipo de palabras, ¿sí? Por ejemplo, la palabra expiación, ¿sí? La palabra expiación es una palabra antigua, es una palabra que no se usa actualmente de forma cotidiana, pero reemplazar esa palabra por una palabra moderna se puede hacer. De hecho, quiero en otro momento mostrar, pero eso no es parte de lo que estamos hablando. Solamente que por un ladito sí tiene algo que ver, ya que el hermano Eber Carrillo lo comentó. Entonces quiero, digamos, entrar en esa aclaración. No necesariamente es bueno traducir no, reemplazar todas las palabras antiguas por palabras modernas. Eso es muy bueno hacerlo. No estoy en contra de eso, todo lo contrario, me parece que eso es muy bueno. Lo que quiero decir es que no aplica para el 100% de los casos. Algunos casos muy concretos no aplica. Es preferible dejar la palabra antigua. ¿Y qué es lo que yo les sugiero a mis hermanos? Algo muy fácil, y de pronto yo no sé si de pronto no lo hemos caído en cuenta, y es conseguirnos un diccionario bíblico. Un diccionario bíblico es lo mismo que un diccionario en el idioma español. Ay, como cuando uno está aprendiendo, ¿y qué significa tal cosa? Y usted va al diccionario y ahí le dice qué es. Exactamente lo mismo, pero no un diccionario del español, de la lengua castellana. Eso está bien, eso es importante. Pero lo que quiero decir es un diccionario bíblico, porque el diccionario bíblico bíblicamente te va a hablar sobre la definición de lo que significa, por ejemplo, expiación. Y entonces vas a entender con toda la claridad y la profundidad todo lo que implica esa palabra, pero no son muchas palabras, hermanos. O sea, eso no es que toque que coger un diccionario y devorarse un diccionario con miles de palabras. No, 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 no.
Eso solamente le pasa a una que otra palabra, muy poquitas. Póngale que le pase a 20 palabras en la Biblia, por decir algo. Pues entre una Biblia grandísima, No que lo tiene creo. miles y miles y millones de palabras, que pase con 20, pues eso no es nada. Entonces es más fácil que nosotros nos pongamos en el ejercicio de ir a un buen glosario, a un diccionario bíblico y ver qué significa de manera detallada, de manera profunda esa palabra, aunque sea una palabra antigua, y ya uno al entenderla claramente, uno ya no va a tener confusión a la hora de leerla. Y cuando le lea uno el texto a otra persona, uno va a poder decirle, esta palabra tiene este significado, significa esto, esto, esto y esto. Y no se cambia por otra palabra porque no tenemos en el idioma español una palabra que resuma todo eso. Habría que hablar toda una frase para decir lo que significa la palabra en palabras modernas del idioma español. Cierro paréntesis. ¿Sí les quedó claro ese concepto, mis hermanos? Profe, profe, Adelante, acá Rana. el significado de la palabra expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Hay chivo expiatorio u otra persona, Cristo, en el caso del cristianismo y algunos cultos antiguos que practicaban el sacrificio animal. Exactamente, hermana. Para los judíos la palabra viene del hebreo kiper, equivale al arameo de borrar o la raíz de cubrir. Entonces, en algunas versiones lo reemplazan con la palabra cubrir, pero resulta que la palabra cubrir no tiene toda la implicación. ¿Qué es lo que significa? Como lo acaba de decir la hermana, significa cuando alguien, sí, cuando le son perdonados las culpas de alguien porque otra persona se ha puesto en el lugar de ese culpable y se ha echado la culpa y él ha pagado las consecuencias de la culpa de la otra persona y como ya se encontró un culpable que asumió y sufrió toda la culpa que le pertenecía al otro, entonces el otro queda libre de culpa, pero no porque no haya tenido culpa, la tuvo. Simplemente que otro tomó en su persona toda la culpa que le pertenece a otro y así el otro fue libre de culpa. Sí, es claro, eso es todo lo que significa la palabra expiación. Dígame una palabra en el idioma español actual que tenga toda esa profundidad del significado. No la hay. No existe, hermanos. No la podemos comprender como se explica ya en el idioma. No hay una palabra en el idioma español moderno, en el idioma español actual, que tenga toda esa profundidad de significado en una sola palabra. No existe esa palabra en el idioma español actual. Por eso esa palabra de expiación es preferible que continúe en las versiones actuales y más vale uno va y la busca en el diccionario bíblico y la lee, la entiende y uno ya sabe la profundidad que esa palabra trae en vez de que diga cubra o en vez de que diga, bueno, no sé, alguna otra palabra que sea parcialmente sinónimo. ¿Sí es claro, mis hermanos, el comentario que les estoy dando? Sí, señor. Afirma. Sí. Listo, mis hermanos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando leamos la Reina Valera y tenga algunas palabras así antiguas, la sugerencia es, vamos a leer el significado de esas palabras que no entendemos. En el caso, por ejemplo, de la piedad, sería un caso muy interesante, ¿sí? ¿Qué es lo que significa piedad detalladamente para ver si al reemplazarlo por fe es correcto ese reemplazo, ¿sí? O de pronto hay alguna riqueza que se queda por fuera al ser reemplazado por una nueva palabra. Entonces, con esto lo que les quiero decir es, no necesariamente es bueno reemplazar palabras antiguas por palabras nuevas en todos los casos. En la gran mayoría sí es muy bueno, pero no en todos los casos. Hay casos en los que no es apropiado, porque no existe la palabra Depende. perfectamente equivalente en el idioma actual. Adelante, hermana Olga. En la concordancia de la Reina Valera 60 dice expiación, propiciación, redención. Exactamente. Sí, solamente sí. que cuando uno lo va a buscar, propiciación es tan rara como la otra. Sí, exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces Sí. volvemos a lo mismo. Ay, Hay que entrar a cada definición de cada palabra. Uno dice, esas palabras tan raras, yo mejor prefiero otra que me diga cubrir o otra que me diga una palabra así, pero es que esa palabra se le pierde riqueza a la profundidad del significado teológico que hay detrás de esa palabra. Entonces quiero dejarles en claro esto, mis hermanos, porque parte importante también es
que debemos entender las palabras que no entendamos. No son muchas, son poquitas, mis hermanos. O sea, uno en un texto bíblico de la Reina Valera se encuentra 2 palabras, algo así, en un capítulo o algo así que uno lea, de pronto ninguna, de pronto una, y es bueno hacer el alto y mirar esa palabra exactamente en un diccionario teológico qué significa. Bueno, mis hermanos, esto creo que era importante decirlo, que no se me pasara por alto, porque es algo que también sucede, y esto si no lo mencionan. Las nuevas traducciones de la Biblia no hacen alusión a este tipo de cosas, porque obviamente ellos muestran la foto bonita o el pedazo bonito de la foto, pero no muestran la foto completa. Entonces, bueno, mis hermanos, está muy bien. Les Bueno, decía hermano Luis, ya la campanilla. Bueno, mis hermanos, dejemos ahí. Listo, Ahí. listo, hermano. Gracias por todas estas Bueno, mis hermanos, vamos entonces enseñanzas, observaciones. terminemos. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo les ha parecido, hermanos? Quiero un poquito... No, está caliente el tema, está bueno. Ahora Está sí. candente, bastante O sea candente. que ya estábamos advertidos que íbamos a entrar a temas álgidos, pero cada cual ya tiene que formarse su propio criterio, hermanos. Sí, claro. Cada cual, Sí, cada cual. sí. ¿Ya? Hermano querido, para mí es Eso como... queríamos oír el piso del hermano Ever, eso no le haga raro. Adelante, hermana Doris. Para mí es que ya entramos en aguas profundas. Exacto. Es muchísimo, pues. muchísimo más interesante, más desafiante, claro, y de mucho cuidado cada vez que estudiemos y cada vez que prediquemos a otros de la palabra del Señor. Es mucha más la responsabilidad que tenemos en la medida en que vamos aprendiendo todos estos temas. Eso, hermano. La idea, según un verso que vimos ahorita con muy bien, hermana Doris. La idea es que no tanto proclamemos, aunque hay que proclamar, sino que prediquemos al Señor Jesús. Amén. Bien, amén. Bueno, hermanos, me place mucho. ¿Quién quiere orar para que seamos despedidos? Déjame yo un comentario antes, Luis, por favor. Adelante, mi hermano, lo escuchamos. La otra es que hay que tener claro cuál es el objetivo, la meta, el sentido de este curso, de este estudio. Porque es muy rico, es muy sabroso, muy cómodo predicarnos entre nosotros. Capacitarnos, analizar, discutirlo entre nosotros es muy sabroso. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? ¿Pensamos igual? El desafío es salir y llevar esto allá, llevar esto a la persona que no conoce y que de pronto se va a alarmar. Y como decía ahora rato, la persona que cuando yo le hablo de religión, que no debo hablar de religión, inmediatamente va a pensar que yo lo voy a cambiar, lo voy a convertir, lo voy a forzar. Entonces nuestro idioma español es muy rico, tiene muchas definiciones para lo mismo. No tanto los gringos, no tanto en USA, es más complicado porque ya el adjetivo va primero que el sustantivo y hay que mirar el contexto para mirar lo que sigue. Nuestro idioma español es muy amplio y entonces me compromete más a no embarrarla, perdónenme la expresión, al ir a compartirle con otra persona y no alarmarlo, aiscarlo, espantarlo. Además de mi testimonio, que es lo primero que ve la gente al compartir, para poder tener autoridad, pues, y además de eso tengo que tener este trabajo, este estudio que estamos haciendo. Tengo que saber exactamente de qué se trata el tema y no ir a comenzar a compartir complejidades o a compartir dudas o a compartir lo que yo mismo no la tengo claro. Es correcto, hermano. Yo creo que Yo creo que esta claridad es, digamos, que estamos obteniendo aquí, mirando lo que dice una versión, lo que dice otra versión, en textos tan relevantes como los que hemos escogido para ahora en el curso, nos van a ayudar mucho para el momento en el que, no sé, cada uno de nosotros estemos compartiendo de la otra persona y esa otra persona tenga cualquier Biblia o tenga, pues que es que la mayoría ya tienen las Biblias modernas, en nosotros vamos a saber exactamente qué puntos son cruciales para no dejar por alto.
porque son puntos que digamos que se vuelven doctrina sana y que no deben quedar ausentes. Entonces, creo yo que es muy importante y nos va a ayudar mucho. Además porque digamos que el ejercicio propio de compartir del Señor Jesús debe ser un ejercicio transparente, diáfano, claro. Y el primero que lo tiene que tener claro son nosotros mismos, los que vamos a compartir. Claro, nosotros lo hemos tenido claro, claro que sí, pero debido a las nuevas versiones que hay, puede ser que ya no sea tan claro lo que está debido a los pedacitos que faltan, a los trocitos que se han modificado y que cambian muchas veces ciertos sentidos, pero usted ya va a estar preparado para eso, para hacer un ejercicio de compartir la palabra sin que caiga en esas, digamos que, sutilezas que son sutilezas que se vuelven, digamos que, con consecuencias doctrinales profundas. Entonces, mis hermanos, adelante, hermana Olga Marina. A propósito de esto, de la gran comisión, que resume todo esto, de la predicación, les recuerdo que vamos a tener el próximo viernes de 7:30 a 8:30, solamente 1 hora para que ustedes puedan invitar a personas que todavía no conocen del Señor, que no tienen claridad sobre lo que es recibir al Señor, lo que es el perdón, lo que es la salvación. Vamos a tener énfasis de ahora en adelante. Las jornadas de oración van a ser evangelísticas, ¿sí? Y las tenemos siempre de 3 horas, ¿sí? Pero para las personas nuevas va a ser 1 hora. Ya nosotros nos quedamos el resto de tiempo. Si la persona nueva quiere quedarse, pues se queda, ¿sí? Pero el momento de evangelización va a ser de 1 hora y también vamos a tener oración por las peticiones de ellos. Entonces, les invito a que ustedes puedan estar con sus invitados, ¿sí? Allí este viernes de 7:30 a 8:30. Entonces, pues para que lo tengan presente y porque en estos momentos de pandemia, pues no podemos salir a predicar voz a voz, cara a cara, face to face, y la herramienta virtual, pues gracias a Dios la tenemos y debe ser para esto, ¿no? Entonces, si en su corazón el Señor pues le pone una persona que no conozca el Evangelio, un amigo, un familiar, pues bueno, este es el momento. Excelente, hermana, muy bien. Gracias, gracias, hermana. Muy bien. Viernes, este viernes, listo, muy bien, 1 hora para Media hora. los nuevos. Perfecto. Sí. Bueno, hermanos, muchas gracias. Entonces, ¿quién quiere hacer la oración del día de hoy para ser despedidos? Bueno, yo la quiero hacer. Dice, adelante, hermano. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Bueno, para eso es la palabra de Dios, eso es lo que estamos haciendo. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, Dios bendito. Gracias, Señor, por todo lo bueno, Señor, que en ella hay, Dios bendito. Gracias, Señor, porque ella nos exhorta cada día, Señor. Motiva más, Señor, en la medida que la conocemos, Señor, a aprender más de ti, a escudriñarla, Dios bendito. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que si escuchamos, Señor, vamos a mejorar, Señor, nuestro saber, Dios bendito. Señor, te rogamos, Dios amado, que nos llenes de sabiduría, Señor, y que cada día aumentes nuestra fe, Señor, y la necesidad, Señor, de compartir a otro las buenas nuevas, Dios bendito. Señor, bendice a cada una de las personas que integramos este grupo, a sus familias, Dios bendito, a Luis Fernando. Señor, muchas gracias por ese don que has puesto en él, Dios bendito. Bendícelo, Señor, bendice este día, Señor, bendice el culto y todas las personas, Dios amado, todos nuestros hermanos, Dios bendito, bendícelos, provéelos, Señor, trae sanidad, Señor, si hay falta de
de ella, Dios amado. Te lo rogamos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar presentes, por ser tan juiciosos. Dios les bendiga. Nos vemos Amén. dentro de 8 días. Ya estamos terminando los versículos. Dentro de 8 días terminamos los 3 o 2 que faltan. Y arrancamos con la respuesta del por qué esa diferencia en estas fotos que estamos viendo en estas radiografías. Ya no, Así que, mis hermanos, muchas gracias. Sí, adelante, hermano. solamente para que apunte Romanos 8.1, también es controversial. Romanos 8.1, perfecto. mi No hermano. lo tiene para que lo deje ahí anotado para la próxima Para semana. tomarlo en cuenta en la clase que viene, correcto. Romanos 8.1. Ujú. Perfecto, hermano. Hoy llegamos hasta al 1 Timoteo 3:16. Afirma. Sí, sí, como no. Yo porque iba a empezar primero en Juan y ahí nos quedamos. Listo. Perfecto. Ok. Dios les bendiga, Bendiciones, mis hermanos. hermano. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Y aquí los esperamos. Amén. Amén, amén. Estemos orando por los Hasta luego. Amén, amén. invitados. Te bendiga. Chao, bendiciones. Amén. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Dios les bendiga.